Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. 19:38. Y seguimos en Habemos por Vorterix Bahía 99.1, vorterixbahía.com para quienes nos siguen desde la web, que nos pueden escuchar y a la vez también nos pueden ver. Se sumó a la mesa para empezar a charlar, como habíamos dicho antes, de Archivo White, teatro documental, Natalia Martirena. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿cómo estás? Vine renga, me falta la otra mitad. Faltó Marcelo Díaz, que anda enfermo. Engripado, sí. Anda engripado, con angina y demás. Y esa es una parte importante. Es como Pinky Cerebro. No sé, yo no sé, preferiría ser Cerebro, pero me parece que puedo dar de Pinky también. Pero bueno, tiene como un... Bueno, hicimos un equipo muy importante. Nos transformó a todos, en realidad, ese proyecto que se inició en el 2006. 2006, bien. No, después, vamos, por ahí después del tema lo hacemos hablar un poquito. Tal vez. No vamos a andar asegurándolo, pero bueno, veremos. 2006 empieza Archivo White. Sí. ¿No? Se llamaba así. Sí, empieza con una performance vecinal. Nos viene a visitar Vivi Telias, que era como la creadora del teatro documental en Argentina, pero en realidad en Latinoamérica debe haber 2 personas más que trabajaban esa mirada del teatro. Y bueno, y a partir de ahí se armó un equipo en torno a esa experiencia con Nicolás Testoni, Ana Miravalles, Esteban Sabanés, Carlitos Mux, bueno, largo de hablar. Y entre todos empezamos a pensar, y junto a Marcelo, que en realidad era el que como incentivaba la idea de conceptualizar en torno a qué es el teatro documental adentro de un museo, que no es lo mismo hacer teatro documental en un garage o en otro lugar, en un teatro. ¿Y cómo sería hacer teatro documental en un museo? En realidad te modifica totalmente. El museo le da un marco, ya construye un relato por fuera, o sea, el espectador o el que viene a ver la obra tiene un marco donde lo personal y lo público no se recorta de manera... no se simplifica, digamos, porque cuando entras al museo ya tenés un relato que involucra una toma de posición, una forma de ver el presente, que involucra muchas voces. Cuando te metes a ver la obra, también está eso en juego, pero está en tensión con eso que viste antes. Y además nosotros apostábamos a poner algunos videos de Nico también que filmaba en torno a la práctica, no del teatro, sino del museo. Y bueno, se generaba una especie de un matrimonio interesante, miradas, ¿no? Entre el museo y el teatro. La primera obra como obra fue la de Marto Concejal. Sí, es la primera obra que hicimos con Bien. él. Sí. Y luego siguieron, como para repasarlas. 5 obras más. Archivo Caballero. Pedro Caballero. No, Pedro Caballero ya la dije, ahí vuelvo a decir todo. Archivo Caballero, la de Pedro Caballero, perdón. Con Tormenta se duerme mejor, con Marcelo Bustos. Exactamente. Flying Fish. Y después, en Estación Rosario, hicimos Manteniéndose Vivo con El Último Vendedor Ambulante. Exacto. Esos fueron los 5. Sí, en realidad después se trasladó este proyecto a Estación Rosario y implicó ahí como una nueva propuesta y un riesgo diferente. Y después un coletazo de eso que no viene directo, porque no es teatro, pero sí aparece Baila Baila, que es un ciclo de entrevistas escénicas. Claro. Pero recupera la noción de archivo. Sí, la noción de archivo, de relato, del patrimonio que construye el relato y bla, bla. Está perfecto. ¿Cómo fue trabajar con... yo te nombro uno, vos con Pedro Marto, por ejemplo, pero nombrame otro vos si querés. ¿Cómo es la experiencia de trabajar esto del teatro documental con una persona como o Pedro Marto o Marcelo Bustos? Pues también Marcelo Bustos es más joven, también es desde otro lado. El teatro documental es una disciplina, un modo de hacer, es una práctica artística no muy fundamentada, no sería la palabra, pero que no tiene un marco teórico y crítico muy amplio, y sobre todo un ejercicio.
Entonces, construir una práctica en torno al relato, ¿no? Y a personas vivas que cuenten en escena su propia vida es una manera de encarar el teatro muy diferente a la que yo venía viviendo, sobre todo también pensando que yo vengo de la danza. Claro. Como hacer un recorte, ¿no? ¿Qué es el teatro documental? Y uno podría Bien, decir sí. una definición simple, que se podría decir que es llevar a escena historias verídicas y que esa veracidad se apoya en una documentación determinada. Hay una verdad a priori y uno pacta con esa verdad, tanto como director, tanto como intérprete, actor de su propia vida y como espectador. Y bueno, el trabajar con no actores y que lleven sus propias vidas a escena, en mi caso lo que me ayudó fue guiarme no solo en el relato, sino que el relato también se construye con el cuerpo, y ahí aparece la danza, ¿no? Mi primer instrumento, ¿no? Pensar el cuerpo como productor de sentido. Y podemos pensar que trabajar con Pedro Marto es primero acercarte a Pedro y darte cuenta de que él no te necesita para estar en escena. Éramos nosotros que lo necesitábamos, pero después empezamos a necesitarnos mutuamente. Empezó a darse cuenta de que llevar su vida a escena era mucho más que contar algo. Era descubrir cómo se relacionaba un momento de su vida con otro, y en esa edición se establecían pactos afectivos, se resignificaban momentos, y sobre todo después de salir a escena y de que el público lo vea, Pedro, todos los que participaban empezaban a disfrutar realmente, a encontrar un lugar de expresión y de comunicación, y digamos que también una manera de subjetivizarse de nuevo. No es un espacio terapéutico, pero sí se juega como hay como tres zonas, ¿no? Está el Pedro de 60 y pico de años en ese momento, ahora tiene 70 y pico, con sus arrugas, que cuenta el Pedro que era ya en el 40 o en el 50, y ese cuerpo se empieza a hacer escénico. Entonces él ve que cuando cuenta, la escena lo modifica. Y después aparece el cuerpo poético, que Dubati dice que el cuerpo poético se construye con todo lo que da la escena y con lo que el espectador construye, ¿no? Entonces no hay un solo cuerpo en escena, un solo relato. Y trabajar con Pedro ahí fue aprender que se empiezan a armar lógicas en escena, que después él era director también de su propia obra. Él empezaba a decir, yo esta escena la voy a cambiar. Ahora acá no me gusta más hacer esto, me parece que voy a hacer esto. Y lo interesante es que ellos hacen lo que quieren, o más que lo que quieren, en realidad no tienen un pacto como un actor, porque ellos se apropian del relato, porque es mi vida. Entonces eso es un lugar de riesgo interesante. Está bueno. Perdón, quiero hacer una acotación de las redes sociales. Sí, nosotros subimos la foto que te sacamos. Y Ferro dice, da la cara Martirena. El propio Ferro lo está comentando abajo, así que ahora vamos a subir una foto en el que estés de tenemos un oyente de Córdoba, capital. A ver. Un saludo a Alejandra Fernández, que nos acaba de tuitear, que nos está escuchando. Bueno, nos está escuchando. Allá. Saludos a Alejandra Fernández de Córdoba. Para retomar un poco esto, es que Pedro Marto, por ejemplo, contaba de su trabajo en el ferrocarril. Digo, los trabajos que se toman del estibador. Sí, lo interesante del museo que parte del trabajo. Me parece lo más apasionante que tiene, que el trabajo en realidad no lo recorta, no lo estereotipa. No es el trabajador y de una manera romántica. Ese trabajador, cuando empezás a indagar en ese cuerpo del trabajo, empiezan a aparecer como un hojaldre, muchos relatos simultáneos. O se empiezan a excavar nuevas formas de ver que ese trabajador además dibuja, tiene deseos, fantasmas, y que uno como espectador o como director o como partícipe del proyecto empieza también a pactar, empieza a saber que cuando él cuenta algo de 1960, algo tenés, y si no naciste, algo escuchaste. Y se hace como una trama interesante, que empieza a tener nombre ese trabajador.
Y me parece que es una vuelta, es un proyecto que hay que nombrar, se realizó cuando estaba Reinaldo Merlino y actualmente está Nico Testoni. Claro. Y fue muy interesante, para mí fue una vuelta fuerte en torno a qué es el arte, ¿no? Es una parada potente, un tipo de pensar el arte, una manera de pensar el arte. Y reafirmar el trabajo de Ferroguay, que es museo taller del trabajo del ferroviario directamente con estas personas que trabajaron en el ferrocarril o en el puerto o en esa zona que es donde pone el foco estos museos, bueno, Museo del Puerto de Ferroguay directamente con el trabajo del ferrocarril. Sí, el museo permitió que este proyecto diera lugar a la voz del trabajador, claro. Pero el trabajador en algún punto, no digo la palabra independencia, pero cuando está en escena se juegan cuestiones interesantes que me parece que le daba una potencia al proyecto especial, que no estaba tamizado por otro, no era que yo le hacía la entrevista y hablaba por él, no, él hablaba, claro. Entonces él tenía su tono de voz, sus arrugas, su angustia, sus caprichos, y de alguna manera él elegía estar ahí y me gustaba esa posibilidad y nos gustaba porque era un trabajo en equipo. Seguimos en Habemos, 19:53 minutos, se nos fue Lisandro Aristimuño y creo que salió Lisandro, pero tenemos a alguien en la línea telefónica. Marcelo, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Bueno. Con una escafandra. Tengo voz de Darth Vader. Está hablando de la escafandra de Atilio se me fue el apellido, perdón. Mignarelli, no, lo dije mal. Atilio, ¿cómo era? Miglianelli. Ahí está. No, porque encima no le iba a decir. Bueno, no, queríamos llamarte para confirmar tu estado de salud, básicamente. Vas a tener la primicia de ser la última nota que doy. Graben esta nota para el archivo. Y la última vez que habló. Marcelo, bueno, estabas escuchando tal vez el programa. Bien. Agrega lo que te parece. Lo que faltó. No, la pregunta es más o menos así amplia en realidad, sobre lo que estaba contando Natalia. ¿Cómo fue la experiencia esa de trabajar, de preparar una obra con los trabajadores, del ferrocarril, del puerto allá de White? Bueno, un poco como decía Nati, ¿no? Para mí fue algo muy muy fuerte porque lo que hacías era poner en escena a ellos mismos, trabajar con su voz, con su cuerpo. Por ahí lo que nosotros empezamos a hacer cuando empezamos a hacer teatro documental, decíamos con Nico que cuando vos haces un libro o haces un video, la última palabra siempre la tenés vos, porque te queda a vos la edición del video o te queda a vos corregir el libro y pasar a papel las palabras que te dijeron en la entrevista. Y en cambio, poner a la persona en escena frente a un público para contar su historia de vida es algo mucho más fuerte para el museo, por lo que representa, que alguien que habitualmente no tiene voz pueda tenerla en ese momento. Claro, porque es eso, o sea, si bien había como una pauta con Pedro Marto, por ejemplo, al ser su historia, si él podía tener algunas variaciones o algo de improvisación dentro, me imagino, de lo que por ahí estaba contando, dentro de su propia historia, en maneras, en modos, en algunas palabras. Nosotros trabajábamos de una manera que era tomar las partes de su historia de vida, de su relato, que aparecía siempre que entrevistabas. Cuando vos entrevistás a una persona, poner en el museo, entrevistás a un trabajador 2 o 3 veces, si en esas 2 o 3 veces que lo entrevistaste aparece más o menos el mismo relato, o se repiten 1 o 2 relatos, sí, esos ya están como para ir para la obra, ¿no? De algún modo. Claro. Porque son
son las historias que de algún modo esa persona siempre cuenta, son las que él mismo decide que formen parte del relato de su vida. Entonces, armar el guión y armar la actuación, eso te lo puede contar mejor Natalia, ¿no? Pero armar el guión en parte es poder tener escucha frente a las historias que la persona repite. Ella misma te está diciendo cuál es el guión, por ahí hay que prestar atención, y entonces no es decirle, tenés que decir tal cosa. Claro. Lo va a decir porque ya lo contó infinidad de veces frente a sus familiares, frente a otros, frente a amigos o en reuniones, que es algo que hacemos todos, ¿no? Claro. Digo, cuántas veces hemos escuchado, ¿no? De nuestros abuelos o familiares más grandes contar una y 1000 veces la misma historia. Entonces, por ahí el teatro documental trabaja con eso, para no imponerle a la persona un guión que le venga de afuera, sino que el guión se arma con las historias que tienen más consolidadas la persona. Claro. En el caso de Pedro Marto, por ejemplo, él es una persona que fue estirador, pero que trabajó de todo. Fue extra en una película de Armando Bo, Claro. fue mozo cuando estuvo detenido Frondizi en Bariloche. Bueno, te iba a preguntarles, por ejemplo, porque se llamó Marto Concejal. Sí. También se había postulado de concejal, no sé de qué partido era, partido intransigente, ¿cuál era? Era del partido intransigente, porque Sí. él era un referente vecinal también, de la Sociedad de Fomento del Saladero. Claro. Sí, quería agregar algo en relación a la edición, que resignificar una historia se resignifica en la medida que la vas poniendo en relación un momento con otro. Y esa historia no es que se edita de nuevo, pero sí aparece de una manera en donde nosotros no inventamos su historia, pero depende lo que va antes y lo que va después, o lo que él quiere mostrar inclusive. A veces hay aspectos de su persona que se visibilizan de una manera y se legitiman en ese espacio, que hacen que sus propios compañeros, como con Pedro Caballero, después de ver la obra, muchos de ellos se acercaban desde otra manera, lo miraban de otra manera, porque se generaban también formas de intimidad que habitualmente en el trabajo no es que no existan, sino que el espacio escénico proponía verlo de otra manera. Es lo que decíamos, es un cuerpo diferente. Y lo veían distinto a Pedro Caballero, por ejemplo. Y bueno, se genera un universo, no digo una nueva vida, pero sí aparece el campo de lo político, de lo personal, de lo colectivo, se empieza a juntar y empezás a ver que esa vida, a veces no tenés tiempo, pero en una hora te empezás a dar cuenta de que esa persona tiene mucho más que ver con vos como espectador o como directora, y empezás a ver que a pesar de que él dice y habla desde él, también estás hablando vos a través de él, digamos. El convivio, la relación es inevitable, entonces hay una potencia de que hay muchas voces en esa escena. No hablo más, ya está. No, está bien. Pero digo, y también algo que pasaba, es un proyecto que, como ya dijeron los dos, se desarrolló en el museo, lo charlaron en el museo, en el equipo del museo y demás. Pregunto porque la verdad no lo tengo en la memoria. ¿Se hizo fuera del museo? ¿Y cómo funcionaba? ¿Cómo funcionó en esos casos que no fue dentro del museo la obra de teatro documental? Hicimos una serie de presentaciones de Marto Concejal, sí, en la Alianza. Bien. Y lo que hicimos de algún modo fue hacer como una pequeña ambientación. Lo que pasa que la obra Marto Concejal la habíamos trabajado a partir de un pequeño museo personal de Pedro Marto. Claro. Que había una pequeña mesita con una serie de objetos a partir de los cuales él iba contando su vida. Entonces esa mesita estaba al público para que pudiera verla. Pero digo, y bueno, y también se podían ver los videos
del museo antes de ver Antes de la función, obra. claro. Exactamente. Y la banda en vivo estaba también. Y teníamos para esas funciones, tuvimos una banda en vivo, sí. Bien, está. Pero el lugar apropiado, indicado y donde fue pensado también, fuera de esos elementos que está contando, era el museo, el museo y Ferro White. Sí, cuando salimos y fuimos a Estación Rosario, Claro, se nos ahí armó cambió. un flor de lío, digamos. ¿No? ¿Te acordás? Sí, porque el museo no es solo como espacio físico, sino que Claro. el museo Ferro White en ese caso tenía todo un relato en su guión y de sala sobre el trabajo ferroportuario y incluso la historia de White. Y entonces una cosa era hacer la obra ahí, aparte también había una comunidad de trabajadores que iba frecuentemente al museo y que aparecían las obras. Y claro, cuando llegamos a Estación Rosario no teníamos nada de eso, era distinto el lugar, que estaba más deslocalizado también. Como estábamos al lado de la terminal de colectivos, Claro. pensamos que la obra tenía que salir de ahí de algún modo, lo cual te planteaba una situación totalmente distinta, porque en vez de estar en un lugar fuertemente territorializado, estabas en un lugar desterritorializado de algún modo, como es una terminal de colectivos, ¿no? Y entonces de ahí salió la obra con un vendedor ambulante que va y viene por la ciudad en colectivo. Claro. Y la escena se hizo en el colectivo. En el colectivo directamente. Y realmente fue muy interesante. Habíamos hecho un proyecto llamado Costumbres Argentinas, que vinieron varios maestros, entre ellos estuvo Ann Hampton, que era un profesor de performance y de site specific, se dice así. En inglés significa situar el teatro en un lugar. Y nosotros quedamos como muy movilizados con este modo de pensar la escena fuera de los espacios habituales, aunque ya veníamos pensándolo. Una cosa es estudiarlo, investigarlo. Entonces ahí vino esta idea de hacer la obra arriba de un colectivo, la ventanilla como escena, como escena recortada, y realmente funcionó como un teatro móvil, ¿no? Y en cada esquina o en cada lugar que íbamos pasando, la música oficiaba de guión y la música era elegida por él porque era un melómano fanático de todo tipo de música. Y además en determinados lugares se bajaba porque él contaba algo importante, un hito. Acá es donde me mudé, acá donde me agarré la CB en una esquina. O sea, tenía una potencia muy fuerte esa obra. Como decimos, una memoria caliente. ¿Salió siempre del Teatro Municipal? Sí, iba hasta la terminal hasta Estación Rosario. Estación Rosario, sí, la vieja terminal, y después volvíamos a dejarlos en el mismo lugar. Claro, pero la obra terminaba concluía en el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal, sí. Bueno, esa fue la experiencia. Estamos a las 20:06, tenemos que mandar la tanda en breve. Me hacen una seña, pero vamos 2 minutos más, aunque sea, para preguntar. Bueno, un poco dijiste lo que continuó con la parte de archivo, ¿no? De teatro documental, el proyecto. Pero imagino que tendrían algo más en carpeta que tal vez no realizaron en ese momento. O algo para continuarlo, seguro. Con Marce tenemos muchos proyectos que por razones obvias, que él empezó a trabajar en otro espacio, en el instituto. Bueno, yo pasé a visa en la escuela de danza, pero queríamos trabajar en el EU2, trabajar en espacios, fábricas recuperadas. Tenemos todo el tiempo como ideas que van y vienen, recuperar mil macetas. O sea, hay algo del proyecto. En el Ferro White yo ahora estoy pensando con el equipo visitas guiadas, y siento que a un gran porcentaje de nosotros nos transformó totalmente. ¿Vos qué decís ahí, Marce? ¿Estás ahí? Marcelo, ¿estás? Hola. Lo perdimos. Lo perdimos. Nos perdimos. Lo perdimos. Espero que se haya cortado la comunicación y no que en una de esas que tosió la quedó.
y fue el último programa, en serio. Es mi hermano después de todo, che. No, no, se debe haber cortado la comunicación. Después le pregunto en casa. No, ¿qué dice de eso? No, vamos a mandar la tanda porque ahora sí ya se hizo casi 20:010. Natalia, muchísimas gracias. Ya volveremos a charlar en todo caso con esto que acabas de adelantar sobre el final de las visitas guiadas para el Ferroguay. Muchísimas gracias por invitarnos. Por favor, gracias a vos. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.